está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a otra clase de nuestra amada materia Pedagogía Infantil. El día de hoy, por supuesto, nos acompaña la profesora Adelaida Bedoya. Buenos días, profe, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás, querida profesora? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Mira, en otro ambiente, en otro espacio, ¿no? Nuestro entorno hoy se ve diferente y me gusta mucho cómo se ve, porque realmente hay que cambiar de vez en cuando, ¿no? Hay que innovar. Sí, no, además que se siente, pues me gusta a mí, se siente como más a gusto y se te nota, profe. Ay, Se caray. te nota que te gusta el cambio. Bueno, muchísimas gracias, profe Adelaide. Mis queridos estudiantes, antes de iniciar, recordarles, ¿no? Ya cerramos la unidad 1, se acabó el día 31, a partir del 1 de noviembre ya estamos con la unidad 2 de aprendizaje. Nueva tarea, nueva evaluación. Bueno, espero todos hayan podido subir sus trabajos, no eran difíciles, todos lo tenían muy claro. En la siguiente sesión pues revisaremos qué es lo pendiente para la unidad 2. Por hoy solamente vamos a trabajar la parte teórica de nuestro curso y bueno, pendientes de que por favor participen en el foro de teleclase. No siendo más, pues démosle inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, entonces tenemos pedagogía infantil y nuestra pregunta orientadora para el día de hoy. Profe, ¿la puedes leer? Pregunta orientadora. ¿Qué importancia tiene adoptar un modelo pedagógico para una institución educativa? Wow, eso es algo así como hasta la orientación religiosa, no sé cómo decirlo, darle un contexto, una similitud. Es muy importante. Pues, no mentiras, no voy a decir sí, nada. No, sí, profe, lo es importante que la institución educativa cuente con un modelo pedagógico, que todas las dimensiones, los planes de estudio, el PEI, que todo esté orientado a un modelo pedagógico. El modelo pedagógico no necesariamente tiene que ser exclusivo, es decir, puede que hayan realizado ustedes algún estudio, dentro de sus entidades educativas algún estudio, que los lleve a asociar dos modelos pedagógicos y ponerlos en práctica. Pero bueno, ¿qué importancia tiene adoptar un modelo pedagógico dentro de cada una de las instituciones educativas en donde ustedes probablemente trabajan? Porque sé que tengo muchos docentes aquí. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia, señores? ¿Por qué sería importante adoptar un modelo pedagógico? Espero sus participaciones en el foro. Estoy muy pendiente, sí señora, ahí estaré. Ustedes saben que este es un pregrabado, pero en el momento en que se ha emitido, allá en sus CAU, cuya asistencia es obligatoria, ¿no? Hay que ir al CAU a realizar sus clases, a enterarse de las novedades con los compañeros, a hacer tareas en grupo, porque muchas materias tienen tareas en grupo, pues hay que ir, hay que asistir, y bueno, en ese momento, cuando lo estén emitiendo, estoy yo en el foro, haciendo acompañamiento a sus inquietudes y a sus comentarios. Quedamos en la sesión anterior en esta diapositiva, profe, no sé si lo recuerdas, el papel del docente en educación infantil, y veníamos hablando de cómo se percibe el docente, el educador infantil, ¿no? ¿Cómo se ve él? ¿Cómo cree que debe ser un educador infantil? Y dábamos una respuesta ahí muy elemental y decíamos algo así como, ahí está, como una persona que le gustan los niños. Y la pregunta para ustedes era, ¿y eso es suficiente? No es suficiente, pero es muy importante. ¿Por qué, profe? Porque los niños, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños, con adolescentes, con universitarios, adultos jóvenes, diferentes etapas, y en los niños se exige un nivel grande, primero de energía, bueno, creo que primero de amor, sí, porque es que uno es un factor protector con ellos y uno viene a solventar o a apoyar esas falencias afectivas que tienen en sus hogares. Dos, la energía, porque es que uno va un día, solo un día, vayan un día a estar con los niños de primaria y verá que uno queda cansado, tienen un ritmo total, y sobre todo uno tiene que ser muy estricto en los horarios. Si ustedes, la tercera es la disciplina, si ustedes no tienen disciplina no lo van a lograr, porque es que a un niño, a un chiquitín, uno no le puede decir, sé libre, piensa por ti mismo, no, uno tiene que
guiarlo para que tenga su creatividad y demás, pero sus horarios son muy importantes. El horario del desayuno, el horario de la siesta, el horario de juego. Uy, no sé, me parece que es más, por ejemplo, a los adolescentes uno les dice, listo, se portan, vamos, contrólense, o la actividad, autorregulación, a los adultos uno les dice, es su responsabilidad, pero a un niño uno no le puede decir, contrólate, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, uno no le puede pedir tanto autocontrol a un niño como a un adulto. Exactamente. De pronto la exigencia en el autocontrol no es tan severa, tan importante como en un adulto. Bueno, yo diría, bueno, estudiantes, no sé si ustedes en el foro en este momento podrían describirse, ¿sí? ¿Cómo se perciben ustedes mismos como educadores infantiles? ¿Cómo cree que es usted como educador infantil, no? Aparte de que le gustan los niños, ¿qué otros aspectos de su personalidad, aspectos de sus habilidades, aspectos de sus competencias se ponen en el juego como educadores infantiles? La siguiente pregunta que nos trae acá la diapositiva es, ¿cómo cree usted que lo perciben los demás? ¿Cómo cree usted que lo perciben sus padres de familia? ¿Cómo cree que lo perciben las personas que le rodean como educador infantil? ¿Qué competencias creen ellos que usted tiene? ¿Qué aspectos de su personalidad creen ellos que son relevantes a la hora de ejercer como educadores infantiles? Las diapositivas nos dicen, de manera general, las demás personas ven a un educador infantil como una persona que cuida a los pequeños y les enseña a escribir. Ojalá fuera solo eso. Sí. Nosotros hacemos de todo, o sea, cuando uno habla de que un educador sobre todo de primaria, por eso es que los niños yo creo que los niños cuando entran a sexto les da tan duro, porque uno siempre está ahí para ellos. Y en sexto ya empiezan a desligarse totalmente de ese acompañamiento, de ese seguimiento, de esa estructura que le damos en primaria. No sé, creo que no es solo educar para que se sepan leer, no es solo escribir, cuidar. Y no es solo cuidar, no es formar. No es solo cuidar. Es formar, es acompañar, es ser facilitador del aprendizaje. Pero la idea es esa, la idea es que empecemos a ver cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros como educadores infantiles. ¿Por qué razón los padres de familia buscan ciertos jardines infantiles donde las educadoras infantiles tienen ciertas características? ¿Y cuáles son esas características? ¿Cierto? ¿Cómo quiere el padre de familia que sea el docente que acompaña a su niño o a su niña? Ay, sí, mi hermana me hizo hacer prácticamente la entrevista y eso que ella está en otra ciudad, pero me decía, ¿qué debo buscar en el jardín? Entonces yo lo primero que le decía es que el niño sea feliz. O sea, el niño no vaya a aprender a leer, a escribir, además, sino que sea feliz, es lo primero. Ok, ¿y qué se requiere de parte de los docentes para que el niño sea feliz? Uy, esas profesoras son divinas porque empiezan como, oh, llegó el niño, y entonces él es el más grande, a pesar de que es en edad es uno de los más chiquitos, en tamaño nosotros somos grandes, como podrán darse cuenta. Él es el más alto del salón, él tiene el peso y la talla de un niño de 4 años, y es un niño que tiene 2 años. Entonces ellas lo incluyen, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo están enseñando. Mi hermana ha tratado de enseñarlo, pero pues lo terminan de formar en el jardín. Y me encanta eso que hace la profesora. Él va a consentir y tiene una manito muy pesada y no alcanza a medir. Entonces él hace ¡pah! Y entonces los bebés lloran. Entonces me mostraba un video donde la profe le decía, mira, y le iba mostrando suavecito, y lo hacía era con ella, no con los niños. Entonces, pon, ay, 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 y él le decía como, pero yo te estoy consintiendo, no pegando. Entonces decían, más suavecito, y le fue sacando, hasta que al final le dijo, mira, sí lo hiciste, y todos aplaudieron, y todo. Eso es muy importante, o sea, el amor, el respeto hacia el niño, porque aunque sea un niño uno lo tiene que respetar y mucho, y sobre todo esa magia, no sé cómo explicarte. Entonces, bueno, mi pregunta a los estudiantes es, ¿cómo deben ser los educadores infantiles? ¿Cuáles son esas competencias, características de personalidad, habilidades de desarrollo socioemocional, aspectos en relación a sus competencias cognitivas? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cómo debe ser y cuál es el papel del docente en educación infantil? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo cree que los ven? ¿Y cómo deben ser realmente los educadores infantiles de acuerdo a lo que ustedes han revisado hasta el día de hoy?
Quisiera que lo revisáramos, quisiera que lo compartiéramos en el foro, me encantaría leer sus comentarios al respecto. Volvamos a las diapositivas, por favor. ¿Por qué razón el papel del docente en educación infantil es tan importante? Y la profesora Adelaida lo decía. Porque es que el docente en educación infantil viene transformándose en un segundo padre o madre, viene transformándose en una segunda familia, en donde le damos cambio y apertura al niño a unos niveles sociales diferentes que requieren unas competencias diferentes. Entonces, ¿cómo va a ser ese docente o educador infantil para facilitarle al estudiante la posibilidad de entrar a esos nuevos mundos sin que le cueste y sin que le sea traumático? Espero su participación en el foro. Ya son 2 preguntas, la orientadora y esta. ¿Cómo deben ser los educadores infantiles? Listo. Y después de eso, ya cerrando esa parte, nos vamos a hacer una breve revisión de lo que es educación infantil en Colombia. Vamos a correr un poquito. Entonces vamos a hablar de cuál es la historia de la educación infantil en Colombia, para luego ir a hacer como una revisión de algunas técnicas o modelos pedagógicos, porque hoy en día se les reconocen como modelos, que nosotros debemos revisar de forma permanente y que están de todos modos en las lecturas y en el trabajo, en los elementos complementarios de plataforma. Venimos contando cómo se llevó a cabo el proceso de la educación infantil en Colombia, y entonces nos dice la diapositiva. En la primera década del siglo XX, los jardines que existían reclutaban a jóvenes maestras normalistas. No se requería, mira, en las primeras décadas del siglo XX, es decir, estamos hablando de 1910, 1920, que es cuando llega de Italia y de otras zonas del mundo, en donde ya había ciertas, digamos que acercamientos a lo que era la educación infantil. Venían algunas nociones de lo que era el jardín infantil como el centro donde se cuidan a los niños. No se pensaba en generar competencias, no se pensaba en generar aprendizajes, sino más bien eran unos espacios en donde se cuidaban los niños, ¿no? Es como el antecesor a lo que eran las madres comunitarias antiguamente. Entonces, ¿qué se hacía allí? Se reclutaban maestras normalistas, pero no se les solicitaba la formación en la parte de educación superior, simplemente alcanzar cierto rango como maestra normalista. Hoy en día existe el rango de normalista superior, con unas especificaciones muy exactas de lo que es el rol del docente en educación infantil. En aquel tiempo las normalistas llegaban escasamente hacia el conocimiento de lo que es el acompañamiento al niño en el salón de clase, sin ningún tipo de base teórica, ni modelo teórico, ni modelo pedagógico, que les ayudara a realmente generar conocimiento y construcción cognitiva o construcción en cualquier tipo de competencia en los niños. Entonces ese acompañamiento era muy clásico, estamos hablando muy elemental, estamos hablando de 1910, 1920, 1930. Pero en 1917 se crea el primer Instituto Pedagógico Nacional para Instructoras de Bogotá. Y entonces, ¿qué pasa allí? Allí se reglamenta y se da una sección especial para formar maestras de preescolar. Así que las primeras maestras que se formaron oficialmente en Colombia eran maestras de preescolar. ¿En qué año? Empezaron su proceso de formación en 1917. 26 años después de eso, o sea, estamos hablando de 1927, 1933 más o menos. Después de esta situación se fundó la Escuela Montessori de Bogotá, que es básicamente la primera escuela o la primera organización dedicada exclusivamente a la formación de educadores infantiles. Viene siendo como la primera escuela normal, entonces más o menos en 1933 acá en Bogotá. Posteriormente a esto, en la década de los 80, se dio inicio a los programas de formación profesional, es decir, lo primero, licenciados en preescolar. No existía la licenciatura en pedagogía infantil, la primera licenciatura era la licenciatura en preescolar y apareció a partir de la década de los 80. En la década de los 90, el Ministerio de Educación Nacional, en el Acuerdo 088 del 76, incorporó la educación preescolar al sistema educativo formal colombiano, es decir, hasta la época de los 80-90 realmente la educación preescolar se formalizó como obligatoria en los centros educativos. Antes simplemente iba de primero de primaria a noveno, 11 de bachillerato, dependiendo pues de los alcances de la institución y de los permisos. Pero a partir de estas décadas empezamos a hablar de que ya la educación preescolar es obligatoria y ya empiezan a aparecer los primeros niveles, ¿no? Inicialmente era kinder,
Yo creo que la mayoría íbamos solamente a kinder. No, y además que responde a la necesidad de que todavía en ese tiempo estaban las mamás en la casa. Exactamente. Entonces todavía no había generado ese cambio que sí, que ahora ya los reciben hasta lactancia, he visto unos Gateadores, son las famosas salacunas, ¿no? Sí, o sea, ha venido ampliando más. De hecho, me encanta lo que muestras ahí, pues, porque la primera infancia empezó a prestarle importancia el mundo a partir de finales de 1800. Por eso es que responde a esa necesidad. Antes el primero que recibía la comida en la mesa era el papá y se tenían muchos hijos para apoyar al proceso en el hogar, en la finca, en todo. Y luego sí se dan cuenta a través de la revolución industrial, a través de todas las revoluciones que van pasando, que la primera infancia es vital para poder sobrevivir. Que es allí donde se ganan todas las habilidades y competencias para la vida, ¿no? Pero eso es un proceso. Miren que cuántas décadas, un siglo trabajando y pensando alrededor de la importancia de la primera infancia, del desarrollo que debe tener un niño entre los 0 y los 5 años, de las capacidades que debe adquirir un niño de 0 a 5 años. Antes de eso eran nulos, es decir, el niño no hablaba, el niño se le obligaba a saludar, a callar, a bajar la mirada y pare de contar. Hoy en día, bueno, con la ley 115 de 1994, se estableció como obligatorio el grado de transición y se definieron los objetivos específicos para este grado. Entonces ya básicamente podemos decir que a estas alturas de nuestro año, de nuestra formación, ya encontramos todo lo que es el nivel preescolar, desde creo que es párvulos hasta kinder o transición. Son más o menos 3 grados los que debe cursar el niño antes de ingresar a primero, y debemos tener muy claro que son grados de aprestamiento más que de adquisición de conocimiento en torno al plan de estudios. Muy bien. Entonces, posteriormente vamos a la aproximación científica en la educación infantil y algunas tendencias relevantes en la educación infantil. Bien, recordemos pues que es un modelo pedagógico. ¿Por qué es importante recordar que es un modelo pedagógico? Porque de los modelos pedagógicos nacen todas esas características, como nosotros diseñamos nuestras clases, como nosotros promovemos el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si como docentes no tenemos una claridad de qué es un modelo pedagógico, pues difícilmente podemos llevar a cabo adecuadamente una sesión de aprendizaje. Entonces revisemos qué es un modelo pedagógico y dice en la diapositiva de una manera muy clara y muy sencilla. Es una construcción teórica formal que, fundamentada en forma científica e ideológica, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórica concreta. Me gustan estos 3 términos, profe. Diseña, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórica concreta. Va muy ligado con el currículo, ¿no? Bastante, totalmente. Porque lo primero que nosotros tenemos que ver en el contexto es cómo lo interpretan, cómo nosotros lo interpretamos. Mira lo que hablábamos de que empezamos a copiar el cuidado aunque bueno, nuestras raíces en anterior, antes de que llegaran los españoles, se le daba mucho cuidado al menor, al infante, y se hacían rondas y la comida y todo era de protección al menor. Entonces me parece muy chévere lo que hablamos de integrar, porque necesitamos interpretar para integrar el contexto. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que nuestros modelos pedagógicos no pueden estar alejados de nuestro contexto inmediato, es decir, de nuestra realidad inmediata. No es que mi realidad inmediata, aunque no tiene nada que ver con, qué sé yo, de quién estuvimos hablando la sesión anterior, de Brunner. Entonces, bueno, voy a aplicar un modelo de aprendizaje, un modelo pedagógico de aprendizaje de Brunner, porque es que a mí me parece como docente, porque mi institución educativa debe tener ese tipo de formación o de ese tipo de modelo. Pues resulta que no, el modelo pedagógico debe responder a las necesidades inmediatas del contexto. Por eso yo coloqué a 2 personajes allí. ¿Tú sabes quiénes son, profe? Ay, no tengo la duda, pero no. Bueno, está Freire. Sí, tenía la pequeña duda ahí al respecto. Y está Piaget. Ah, bueno, ese sí lo sabía. No, pero la verdad me da como susto a la idea de decir, no, es tal y tal. Listo. Entonces, ¿Por qué Freire y por qué Piaget? Hombre, porque de acuerdo a nuestro contexto, el modelo pedagógico que debería aplicarse. Es decir, en ciertas comunidades rurales,
traer a colación a Piaget y los modelos pedagógicos constructivistas de pronto no es lo acorde. De pronto el modelo social de Freire, un modelo un poco más humanista, sí se relacione con las características de ciertas comunidades rurales. Entonces, si ven, depende de las características del contexto en donde están inmersos el docente y los estudiantes. Y estamos hablando de que nuestros contextos son absurdamente diversos, ¿no? Los niños a nivel de ciudad, los niños que están, por ejemplo, en ciudades capitales como Bogotá, llevan unos niveles de aprendizaje un poco más acelerados, porque el medio les enriquece, porque el medio les da todo, les facilita todas las necesidades básicas, como para que ellos puedan tener un nivel de aprendizaje un poco más acelerado, mientras que en ciertas comunidades rurales prioriza la satisfacción de necesidades básicas y de construcción de proyecto de vida antes que la construcción los componentes cognitivos del aprendizaje, ¿no? De ahí la importancia de tener en cuenta el contexto para identificar y elegir un modelo pedagógico. Entonces dice, el modelo pedagógico implica características de la práctica docente, implica el contenido de la enseñanza y el desarrollo del estudiante. ¿Se dan cuenta? No se puede ligar del tipo de desarrollo que lleva el estudiante, las características del estudiante que está en el contexto, implica tener muy en cuenta y ser muy cuidadoso con el contenido de esa enseñanza. Es decir, si a mí no es productivo, yo no voy a poder hacer que mis niños sean científicos o que ingresen en un modelo pedagógico relacionado con la ciencia, si realmente ellos vienen descalzos y sin comer a clase. Entonces hay prioridades y mi modelo pedagógico está relacionado con esas prioridades. Así que mi práctica docente debe relacionarse con las prioridades y las características de mi población. No debe ir desligado, no debe descontextualizarse. Muy bien, continuemos pues. Entonces, un modelo pedagógico debe tener 4 aspectos fundamentales y eso es algo que tenemos que tener muy claro como docentes. El modelo pedagógico de mi institución me debe decir para qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar. ¿Para qué enseñar? Mi modelo pedagógico debe responder en el aspecto de para qué enseñar a los propósitos del proceso de enseñanza. Es decir, hay unos propósitos establecidos que definitivamente, aunque el currículo ya está escrito y aunque hay unos planes de estudio que hay que cumplir, hay unos propósitos relacionados con mi contexto que debo alcanzar prioritariamente. Así que mi modelo pedagógico debe responder a eso. ¿Para qué enseñar? Los propósitos. Revisemos nuevamente la diapositiva. Mi modelo pedagógico debe responder a qué enseñar. ¿Y qué debo tener en cuenta yo en el aspecto de qué enseñar? Debo tener en cuenta los contenidos. Entonces ahí va. Mis propósitos, los contenidos que voy a enseñar. Hay ciertos contenidos que deben priorizarse y hay ciertos contenidos que no se alcanzan al mismo ritmo en todos los estudiantes de mi comunidad, así que probablemente debo tener en cuenta las diferencias individuales. Entonces, para tener en cuenta o al tener en cuenta esas diferencias individuales, debo tener muy claro cuándo enseñar. Y ese cuándo enseñar está relacionado con las secuencias que debo yo llevar como docente para formar unos ciertos conocimientos en el estudiante. ¿Por qué tengo que tener muy claras las secuencias o cuándo enseñar? Porque las características de mi población no son las mismas, a pesar de que el contexto sea el mismo. Porque hay niños que tienen habilidades particulares, hay niños que van a un ritmo diferente de los otros, porque hay niños que ya tienen muchas necesidades resueltas y otros no. Entonces, debo verificar la secuencia de mis contenidos a la hora de enseñar. Mi modelo pedagógico debe responder a eso. Y mi modelo pedagógico debe responder a la pregunta de cómo enseñar, es decir, qué tipo de metodologías voy a implementar como docente a la hora de enseñar todos esos propósitos, contenidos y de tener en cuenta todas esas características. Entonces hay modelos pedagógicos y ustedes van a ver ahorita, enseguida lo vamos a revisar. Hay modelos pedagógicos que responden a la escuela activa, hay modelos pedagógicos que responden a la escuela tradicional, hay modelos pedagógicos que responden a la escuela nueva. O sea, profe, que si yo estoy trabajando en estos momentos, así sea como docente auxiliar, en una institución, yo debo conocer ese modelo pedagógico. Por supuesto.
o sea, es decir, si hay desconocimiento del modelo pedagógico en mi institución, lo más seguro es que, por ejemplo, las características, como yo diseño mis clases, pues sean un poco discordantes con el resto de los docentes o con el resto de las áreas. O sea que siempre que cambio, siempre que llegue a una institución, lo primero que debo aprender a identificar para adaptarme adecuadamente a esa institución es el modelo pedagógico. El modelo pedagógico, el PEI. Y el currículo. El currículo. Sí, puede ser esas tres, profe. Entonces, sí, yo debo tener muy claro cuál es el modelo pedagógico de mi institución, yo debo adaptarme al modelo pedagógico de mi institución, debo tener muy claro cuáles son los propósitos de mi institución, para qué forma, cuál es su misión, su visión, cuáles son sus valores, todo eso está inmerso, ¿no? Todo eso está reunido en la misma bolsita y hace que de alguna manera yo construya adecuadamente mi proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Listo? Entonces vamos a revisar en las diapositivas un ejemplo. Este ejemplo está tomado de Zuviría. Recuerden al señor Zuviría en su libro Los modelos pedagógicos hacia la pedagogía dialogante, de la editorial Magisterio. Entonces este señor me da una noción de qué debe tener un currículo, ¿no? Para qué enseñar y qué enseñar en algunos modelos pedagógicos que él menciona acá. Entonces él, por ejemplo, menciona la escuela tradicional. ¿Para qué enseña la escuela tradicional? Entonces el fin de la educación para la escuela tradicional es copiar los bienes y tradiciones culturales por medio de informaciones y normas. ¿Qué hace la escuela tradicional? Simplemente comparte, difunde todo lo relacionado con la cultura y la tradición de etnias, de grupos étnicos, de grupos indígenas. Entonces, generalmente en ese tipo de escuelas, en ese tipo de ambientes se maneja una escuela tradicional. O sea, profe, ¿es bueno o malo hablar de escuela tradicional, de escuela activa? ¿Hay algo mejor o peor? O sea, ¿se puede hablar de eso? Esos modelos, volvemos al cuento de los modelos pedagógicos en esta diapositiva, mi profe. Entonces, el modelo pedagógico implica tener en cuenta las características de mi entorno. Yo no puedo escoger un modelo pedagógico al azar. Mi modelo pedagógico debe ajustarse a las necesidades de mi entorno. Debe tener un para qué enseñar, un qué enseñar, cuándo enseñar y cómo enseñar. Y este es un ejemplo de Zuviría. Él menciona ciertos modelos pedagógicos, dice, existen modelos pedagógicos de la escuela tradicional, existen modelos pedagógicos de la escuela activa, existe el modelo pedagógico constructivista y existen modelos pedagógicos dialogantes histórico-culturales. ¿Recuerdan a Vygotsky? Bueno, ahí está. Sí, entonces, ¿cómo olvidarlo? Sí. Entonces, en la escuela tradicional me dice, bueno, ellos para qué enseñan, es decir, su modelo pedagógico está diseñado para enseñar ¿qué? Para difundir tradiciones culturales. Y esos modelos tradicionales o escuela tradicional están muy relacionados con los grupos étnicos específicos. Por su parte, la escuela activa que enseña, los modelos pedagógicos relacionados con escuela activa, enseñan o su finalidad es cultivar los intereses de cada niño, educar para la vida y no preparar para la vida futura, sino para la vida presente. Entonces, en la escuela activa el niño es muy libre, el niño simplemente está construyendo un proyecto de vida centrado en el presente. En el modelo pedagógico constructivista, por ejemplo, ¿para qué se enseña? Están fundamentados en la postura piagetiana, del desarrollo cognitivo. La finalidad de la escuela es comprender qué pasa al interior del sujeto en términos intelectuales, es decir, en el constructivismo usted tiene que tener muy en cuenta todo lo que son las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget y debe ir en torno o construyendo conocimiento en torno a esas etapas. No se puede pasar, señora. O sea que, perdón, es que hoy estoy como los estudiantes. O sea que en ese modelo, dependiendo de la edad, yo puedo implementar ciertas actividades o ciertos procesos de enseñanza y aprendizaje, pues para que tenga un fundamento y otros no, que por eso no me van a dar de pronto resultado o impacto. El constructivismo tiene muy en cuenta las competencias cognitivas del niño de acuerdo a su edad. O sea, partamos de ahí. No se le puede enseñar matemáticas a un niño de 3 años si no tiene los presaberes, no ha construido esquemas. Y dos, debe cumplir una secuencia de aprendizaje, ¿no? No empiezan por matemáticas para enseñar hábitos saludables. Es muy papalia. Sí, muy papalia. Es una secuencia de desarrollo y estos modelos pedagógicos deben responder a la secuencia de desarrollo cognitivo del niño.
Entonces recuerden, ¿no? Hay unas características de aprendizaje a los 3 años, hay unas características de aprendizaje a los 10, hay unas características de aprendizaje a los 12, y los modelos constructivistas responden a esas características de desarrollo del niño. Por último, y de acuerdo a Zuviría, por ejemplo, los modelos dialogantes histórico-culturales, ¿para qué enseñan? Están basados en un enfoque de Vygotsky. La finalidad de la escuela no es el conocimiento y el aprendizaje, sino que, miren el título, histórico-culturales. Sino el Así que el propósito del aprendizaje es el desarrollo de las dimensiones humanas, el desarrollo social y cultural del ser humano. Entonces, en este tipo de enfoque, en este tipo de modelos pedagógicos, lo que importa es el niño en sociedad, más que la construcción de conocimiento a nivel cognitivo, es las relaciones, es la parte humana, son modelos muy humanistas. Mira qué dice Zuviría con respecto a qué enseñar de acuerdo al modelo pedagógico. Entonces, por ejemplo, la escuela tradicional que enseña contenidos tradicionales que hacen parte de, que responden a, ¿qué? Que se... Yo leo. La escuela tradicional, los contenidos tradicionales hacen que se apaguen las preguntas porque los datos tienen que ser memorizados. Ok, escuela tradicional muy relacionada con el uso de la memoria, entonces a nosotros nos enseñaron 2 por 1, 2 por 2, 4, pero nunca nos enseñaron por qué 2 por 2 es 4. Entonces las escuelas tradicionales que enseñan una situación muy memorística. ¿Qué hace la escuela activa? ¿Qué enseña la escuela activa? No le dan... Sí, por favor. Perdón. No le dan mucha importancia a los contenidos, puesto que se han centrado en la relación alumno-maestro, saber y metodología. Muy bien. Decíamos que en la escuela activa el papel del niño es el descubrimiento. Así que allí lo importante es la relación del niño con su escuela y cómo la escuela le puede proveer de forma organizada al niño ciertas características para que él adquiera el aprendizaje prácticamente por sí solo. Es como enseñarle al niño a pensar y a preguntar. Entonces, a eso es lo que enseña la escuela activa. Por su parte, el constructivismo, ¿qué hace? No le dan mucha importancia a los contenidos, puesto que están centrados en una relación alumno-maestro, saber y metodología. Está muy relacionado, pues el constructivismo está más relacionado con el desarrollo del niño. Es decir, tiene muy en cuenta las características de desarrollo del niño y le da importancia a que el niño gane habilidades de acuerdo a esa secuencia de características. ¿Sí? Entonces, que por ejemplo, cuando pasen a primero de primaria lleven ya un aprestamiento, que teniendo un aprestamiento ya tengan a nivel cognitivo unos presaberes que le permitan aprender a leer o a escribir, que esos presaberes le permitan aprender tal vez a identificar números o a contar o a sumar, que ese contar y sumar le permita en el futuro tener unos esquemas para poder aprender a dividir, que esa división le traiga otras posibilidades y así sucesivamente. Eso es lo que hace el constructivismo. Entonces, ¿qué enseña? Enseña si de alguna manera imparte conocimiento, pero también tiene en cuenta que el niño tiene unas características de desarrollo que se deben cumplir estrictamente. Y por su parte, la escuela, los modelos histórico-culturales se centran en una reflexión consciente sobre los contenidos del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué contenidos? Bueno, que esos contenidos más que enseñanzas cognitivas le permitan al estudiante adaptarse socialmente, ser exitoso socialmente, es decir, que esos contenidos le sirvan para la vida. Es una construcción más humana del conocimiento. Entonces ya ven que enseña. Y eso, si ven que cada uno de esos modelos están respondiendo a estos 4 aspectos, aquí solo mencionamos 2, pero responden a estos 4 aspectos que debe tener un modelo pedagógico. ¿Para qué enseñar, cuándo enseñar y cómo enseñar? No necesariamente a quiénes enseñar, porque es que ese quiénes ya nosotros lo conocemos y son los niños que pertenecen a nuestro contexto. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, profe, o voy muy rápido? Está perfecto, me ha encantado. Ay, muy profe. chévere. Listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a revisar en este momento? Vamos a revisar las tendencias relevantes en la educación infantil. Entonces ya veníamos hablando de acuerdo al ejemplo de Zuviría, de algo que es muy importante, que es la escuela nueva. Entonces ahí podemos hablar de varios autores que yo sé que ustedes ya los han estado leyendo ahí en su plataforma y los tienen muy en cuenta para hacer una revisión de modelos pedagógicos. La escuela nueva
tiene autores como John Dewey y De Crowley. Entonces allí en su plataforma van a encontrar lecturas específicas con respecto a estos autores y cómo ellos dimensionan el aprendizaje a nivel de aula desde los estudios y los acompañamientos que pudieron hacer durante el desarrollo de sus carreras y demás. Por ejemplo, la escuela nueva, ¿qué hace? Ya nos queda poco tiempo y tenemos que correr. Está centrada en el desarrollo del niño, da valor a procesos biológicos del aprendizaje. La escuela nueva ya le permite al docente hacer un acercamiento a todo lo que son los procesos cognitivos del niño, tenerlos claros, conocerlos y tener muy claro que dependiendo del nivel de desarrollo de los procesos cognitivos o procesos biológicos del aprendizaje, se da la posibilidad de que realmente el conocimiento se construya. Es decir, si el niño primero no ha desarrollado sus procesos biológicos, sus procesos cognitivos del aprendizaje, difícilmente podrá ir al mismo ritmo que el común de su clase adquiriendo conocimiento. ¿Qué más nos dice la escuela nueva? El sistema educativo debe ser flexible, debe haber colaboración entre la escuela y la familia. ¿Qué es que el sistema educativo sea flexible? Pues simple, que se adapte a las necesidades del estudiante, no al revés, como ocurre en la escuela tradicional. En la escuela tradicional es el estudiante el que debe adaptarse a lo que le solicita la escuela. En la escuela nueva es el sistema educativo, es decir, la escuela, la que de alguna manera debe adaptarse a las necesidades de su contexto. Y debe haber un acercamiento importante entre la escuela y la familia, cosa que no pasa en la escuela tradicional, ¿no? Es solamente el estudiante y el docente y nada más, a la familia no se le tiene en cuenta aquí. Esta escuela sí dice, bueno, hay ciertas características de familia que pueden afectar o que son indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué más nos dice la escuela nueva? Nos habla del rol del docente y nos dice, bueno, el docente en la escuela nueva debe propiciar estimulación en el medio. No debe ser un transmisor exclusivo de conocimientos en donde los repite para que el estudiante los pueda memorizar y volver a repetir, sino que al contrario, el docente debe estimular todo lo que es el conocimiento, hacer que el medio sea rico para que el estudiante vaya desarrollando su capacidad de indagar, su capacidad de construir conocimiento de una forma un poco más autónoma, para que el estudiante pueda hacer preguntas, pueda conocer un poco más y no simplemente se quede con el conocimiento que el docente imparte. ¿Cuáles son las características de la clase en la escuela nueva? Se propicia la democracia, la participación del niño y el colectivo. Entonces miren muy bien que en este tipo de modelo pedagógico, porque es así la escuela nueva, nos trae todo lo relacionado con el ejercicio de la democracia, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso educativo. La importancia de que el niño pueda dar su punto de vista, pueda participar, realizar participaciones políticas, es decir, pueda elegir, pueda construir, pueda preguntar y no quedarse únicamente con lo que el docente le quiere transmitir. Eso se llama la escuela nueva, una de las tendencias relevantes en la educación infantil. Tenemos también la escuela del desarrollo integral y es aquí donde vienen a incluirse todos los modelos pedagógicos que se ven en la actualidad. Entonces, en la escuela nueva, únicamente estamos hablando de estos autores, tal vez de otro más, que en este momento no traigo a colación, pero en este tipo de tendencias de la escuela del desarrollo integral, vienen a incluirse todos los modelos pedagógicos que conocemos en la actualidad en relación a la educación infantil. Podemos hablar de las técnicas Montessori, que ya son vistas como un modelo pedagógico. Podemos hablar de Reggio Emilia, que es un modelo pedagógico aplicado, por ejemplo, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y del cual vamos a hablar un poco más adelante. Entonces vamos a leer rápidamente lo que son las escuelas de desarrollo integral y sus características para que en una próxima sesión tengamos un acercamiento a ciertos modelos pedagógicos relacionados con la educación infantil. Bien, la escuela de desarrollo integral nos habla de que están inmersas allí corrientes humanistas, constructivistas, histórico-social y crítica, entre otras. Es decir, están todos los modelos pedagógicos de los que ustedes ya tienen una idea. El propósito es que la educación prepara al individuo para la vida, dentro de un clima humanista y un clima científico, dependiendo del tipo de modelo acogido. Y allí el estudiante es el centro del desarrollo de los aprendizajes, su personalidad es vital, su desarrollo y el desarrollo de sus potencialidades es vital. Entonces ya ven, allí vamos a revisar entonces unos modelos pedagógicos en relación
con pues los más relevantes en la educación infantil, ojalá los más novedosos, ¿no? No los que nos vienen repitiendo constantemente, sino los más novedosos. Bueno, mi profe, creo que hoy repetí, hablé y traté de correr, porque como ya terminamos la unidad 1, pues tenemos que darle cierre. Está muy chévere, profe. Ay, profe, bastante tema por abordar, pero bueno, espero que los estudiantes estén muy activos leyendo en su plataforma. Muchas gracias, profe. No, a ti, y que tengan ustedes un muy buen día.